capítulo 5. Daniel capítulo 5. El versículo 27 se lee: a la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado. Amén. Vamos a estar hablando bajo el tema: pesado ha sido en balanza. Dios tiene una balanza. Aleluya. Dios tiene una balanza y Él nos pesa. Aleluya. Por eso Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Aleluya. Podemos decir muchas veces estar bien, pero Jehová pesa Aleluya. vuestras vidas, pesa vuestros corazones. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, la pregunta es: ¿cómo estará vuestro peso en esa balanza? Recordad siempre que Dios es justo. Amén. Dios es justo y en su justicia no va a pesar. Porque Él está demandando que seamos justos, que seamos fieles, Amén. que seamos obedientes. Amén. Aleluya. Este pasaje nos enseña que ningún pecado quedará sin castigo. Gloria a Dios. Aleluya. Gálatas 6:7, el apóstol Pablo habla a los Gálatas y les dice: no os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Eso es bien peligroso porque nadie se puede burlar de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Los que han intentado burlarse de Dios y han entrado en soberbia y arrogancia, les ha ido muy mal. Amén. Podemos ver casos afuera de gente que se burló de Dios y fracasaron. Todos hemos visto anuncios que han dado de eso, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Aleluya. Donde dicen que el que construyó el Titanic, cuando construyó esa gran embarcación en ese tiempo, él dijo: esta embarcación ni Dios la puede hundir. Todos sabemos lo que pasó. Nadie puede burlarse de Dios. Amén. John Lennon dijo que él era mejor que Jesús, más famoso que Jesús. No duró mucho cuando alguien lo mató. Hugo Chávez se burló de Jesús, de Dios, maldiciendo a la gente de Israel. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que el hombre sembrara, dice el mismo versículo, eso también segará. Aleluya. Lo que el hombre siembra, definitivamente eso vamos a cosechar. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios ha sido siempre celoso con su palabra. Y desde el principio Dios habló que Dios grande en misericordia, lento para ir, grande en misericordia, que hace bien a aquellos obedientes, dice, durante varias generaciones. Tiene las promesas de Dios en sus vidas. Pero también ha mostrado su furor y su ira cuando han habido personajes que se han burlado de Dios y han hecho lo contrario a lo que Dios demandó en su palabra. Y podemos ver dos personajes en Levítico
10, que la Biblia habla que Dios dijo: no tomen cualquier fuego para el incensario, tomen fuego del altar de los sacrificios. Y ellos tomaron otro fuego que no fue del altar, un fuego extraño que Dios mismo dice que los quemó. Amén. Descendió fuego de Dios Aleluya. y los quemó. Y muchas consecuencias ha habido por la desobediencia, las murmuraciones. La Biblia habla en Números. El pueblo comenzó a murmurar, Números 11. Murmurar acerca de la comida. Querían carne y dice la palabra que la ira de Dios se encendió. Dios le envió carne, pero la ira de Dios se encendió y dice que aún estaban comiendo la carne cuando Dios les envió una plaga y murieron. Porque nadie puede burlarse de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Coré se revela contra Moisés. En Números 16 hay una rebelión contra Moisés. La Biblia habla que la tierra se los tragó vivos. Amén. Aleluya. A él y a toda su familia fueron llevados al Seol vivos. Gloria a Dios. Y nosotros quedamos quemados con el fuego de Dios. Dios ha mostrado su gran amor siempre, Amén. pero también ha mostrado su ira cuando hay desobediencia y pecado. Amén. Por eso es tan importante reflexionar y arreglar vuestro mal camino, porque Dios es paciente, pero Dios tiene un límite Amén. Aleluya. y no podemos llegar al límite de Dios, porque Dios es fuego consumidor también. Amén. Por eso cuando Dios habla hay que atender siempre su palabra. Miramos a un David que Dios lo bendijo grandemente. Dios lo prosperó, lo sacó donde aquello que no valía, lo hizo un rey. Le dio riqueza, le dio fama. Pero dice la palabra de 2 de Samuel 12:19. Cuando el profeta Natán llega a darle la palabra, David había tomado en poco la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y eso fue lo que Natán le dice: ¿por qué tomaste en poco la palabra de Dios? Matando a Urías y tomando a su mujer. De aquí en adelante la espada no se apartará de tu familia todos los días. David pagó grandemente las consecuencias de ese pecado, Amén. Aleluya. porque el Señor no puede ser burlado. Amén. Hubo un rey en 2 Crónicas 19, el rey Usías. Dice la Biblia que Dios lo engrandeció de una manera grande. Fue famoso en todas las naciones vecinas, pero dice que tanto se engrandeció que su corazón se llenó de orgullo y soberbia. Y quiso quebrantar el mandamiento de Dios, haciendo algo que a él no le correspondía. Y todos conocemos la historia. Quiso quemar incienso en el altar de incienso, y los sacerdotes corrían tras de él, tratando de detenerlo. Y él se enfureció más, y cuando se da la vuelta, una lepra apareció en su frente. Y murió leproso porque intentó sobrepasarse de la ley de Dios, Aleluya. del mandamiento de Dios. Nadie puede pasarse sobre lo que Dios ha establecido. Amén. Aleluya. Miramos ahora personajes en Hechos 5, donde el Espíritu Santo los mata ahí mismo porque le mintieron. Aleluya. Mintieron al Espíritu Santo y murieron al instante. Él es el Dios de misericordia, pero cuando también llega al límite, no hay marcha atrás. Amén. Dios. Aleluya. Aleluya. Pesado ha sido en la balanza. Gloria a Dios. Este pasaje que hemos leído, el rey Belsasar comete un gran error. Un terrible error de soberbia y de arrogancia. La Biblia es clara en Isaías 66, dice que Jehová, la tierra, el cielo es su trono y la tierra está en sus pies.
Su mano dice que hizo todas las cosas. Pero yo, dice, voy a ver, voy a mirar aquel que es humilde, aquel que tiembla ante mi palabra. Cuando Dios habla hay que ser obedientes. Amén. Y esta es la palabra de Dios. Belsasar cometió un gran error. Su corazón se enalteció. Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. Amén, aleluya. Y él conocía todo lo sucedido a su abuelo Nabucodonosor. Desde el principio, Dios le da una visión a Nabucodonosor acerca de los reinos de la tierra en Daniel 2, para mostrarle los reinos de la tierra que son temporales y pasajeros. Amén. Y para darle a conocer que solo hay un reino que va a permanecer para siempre, que es el reino de Cristo. Amén. Aleluya. Y ahí mismo en Daniel, el capítulo 2, Gloria a Dios. 21, dice que Él muda los tiempos, Dios, y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Belsasar sabía todo lo que había acontecido con su abuelo. Anteriormente, Gloria a Dios. el corazón de Nabucodonosor también se orgullece, recuerda. Amén. Se orgullece. Nabucodonosor fue un instrumento que Dios lo levantó y Dios lo llevó a donde estaba. Pero Nabucodonosor entró soberbia en él y él creyó que todo lo que había hecho en Babilonia era por su mano y por su sabiduría. Y Dios tiene que bajarle esa soberbia. Aleluya. Amén. Porque en este camino no hay de gente grande, no, aquí el grande es Dios. Amén. Aquí todos somos tierra. Somos vasijas de barro en las manos de Dios. Amén. Aleluya. Dios tiene que humillar a Nabucodonosor. En el 429, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria y majestad? ¿No le ha parecido? Podríamos decir muchas veces cuando de repente una iglesia crece: ¿no es esta la iglesia que yo edifiqué con mi fuerza, con mi oración y mi ayuno? Eso sería soberbia. Amén. Aún estaba la palabra, dice, en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado a ti ya. Belsasar había visto esa historia. Y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo. Con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo Jehová de los ejércitos Aleluya. tiene el dominio en el reino de los hombres, y Él lo da a quien Él. Quiere. Vas a reconocer que la vida está en las manos de Dios. ¿Qué está diciendo? Tú no eres nada sin mí. Dios. Tenemos que reconocer que si estamos vivos por la gracia y la misericordia de Dios, Amén. si estamos respirando es porque Dios es grande y Dios es bueno. Amén. Ahora Dios quiere que respondamos humildemente eso, no con soberbia. A Nabucodonosor lo mandaron a comer pasto con las vacas y los bueyes, Amén, aleluya. porque entró soberbia en su corazón. Y este pasaje que hemos leído, este rey Belsasar hizo una fiesta, un banquete, celebrando que Babilonia era inconquistable. A veces la gente cuando está en el poder se cree que ellos son todo, mas no saben que hay un Dios en los cielos, Amén. Aleluya. que es el que tiene control de todas las cosas, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y a veces Dios tiene que bajarlos. Este rey entró soberbia en él y quiso pasarse de la ley de Dios. La palabra dice que
mandó a traer los vasos del templo de Jerusalén. Y él y su concubina en la fiesta usaron esos vasos que eran consagrados a Dios. Y comenzaron a embriagarse con el vino que echaron en esos vasos. Rápidamente todos conocemos la historia, aparece en la mano del Señor. Aleluya. Mene, mene, te quiero por cine. Pero no está hablando de los otros puntos, solo el último. El rey dice que se turbó. Se puso pálido y comenzó a temblar. Hacia la presencia de Dios, ¿quién no va a temblar? Amén. ¿Dónde está la soberbia de este rey? Daniel viene a interpretar ese sueño. Bueno, nadie más lo pudo interpretar. Y Daniel le hace un recordatorio a este rey que ya lo sabía. El rey ya lo sabía. Lo que estamos hablando ya lo sabemos, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Pero a veces Dios tiene que recordarnos la palabra. Amén. Daniel le habla al rey en el capítulo 5, versículo 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino. Y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, Nabucodonosor, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien él quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón, dando un recordatorio, mas cuando su corazón se ensoberdeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Hermano, ¿quién? Dios es Dios. ¿Por qué nos oponemos a Dios? ¿Quién le gana a Dios? No peleemos con Dios. Y las bestias, y con los asnos montés se fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que él pone sobre él a quien él le place. Mira cómo lo dice. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ya lo sabía. Ve. Tú no lo has humillado, sabía lo que le pasó a tu padre. La Biblia está llena de historias y llena de eventos que pasaron para nuestro aprendizaje. Amén. Para que no cometamos los errores, para no entrar en la ira de Dios. Si no, contra el Señor del cielo te haces sobrevencido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro y de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios le dice, en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. A veces la gente adora ídolos, adora toda clase de cosas, pero no adoran al Dios que le da la vida. Aleluya. Nuestras vidas están en las manos de Dios, amén. 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 Aleluya. Dios, cuando Él dice hasta aquí vas a llegar, hasta llegas. Amén. Hay que estar siempre en las manos de Dios. Entonces de su presencia fue enviada una mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Haz esta interpretación de este asunto. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado así de la balanza y fuiste hallado falto. Fueron las consecuencias de burlarse de Dios. Hay mucha gente en este tiempo que se burla de Dios. Hay gente que se burla cuando hablamos de que el Señor viene. Se burlan de Dios. En el libro de Segunda Crónicas 36, versículo 15, Dios le hace un recordatorio. Gloria a Dios. Aleluya. Y Jehová
el Dios de sus padres, le está recordando a la nación de Israel, envió constantemente palabra a ellos. Ya que Dios siempre habla. Amén. Amén. Por medio de sus mensajeros. Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mira, hermano, cuando Dios habla la verdad, y aunque no le guste, es porque Dios es misericordioso. Amén. Porque a veces la palabra que Dios nos habla no nos gusta. Pero es la misericordia de Dios. Él no quiere que su pueblo le vaya mal. Amén. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Mira hasta dónde llegó Israel. Y menospreciaban sus palabras. Menospreciaban la palabra de Dios. Burlándose de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio. Dios le enviaba a los profetas, le enviaba a sus mensajeros. Vuélvanse. Recuerdamos, volvemos a mí y viviréis. Levanta Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Amós, todos los profetas. El pueblo no quiso oír la voz de Dios. Hasta que Dios se airó y lo destruyó. ¿Verdad que no es bueno esperar eso? Amén. No. ¿Para qué esperar que Dios nos destruya? Aleluya. Cuando Dios quiere el bien para nosotros siempre. Amén. El pueblo se burló de Dios. Belsasar se burló de Dios trayendo los vasos al templo. Y Dios lo humilló. Esa misma noche dice la Biblia que murió. Amén. Los medos y los persas conquistaron el reino. Y murió esa misma noche, a filo de espada. Eso es lo que trae la soberbia. Pasarse sobre Dios. Razón dijo David en el Salmo 8. ¿Quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Hermano, ¿quiénes somos nosotros? Mire, y hagamos una pregunta. Y aquí a donde va a llegar la palabra también por otros lados. ¿Quiénes somos nosotros para que nos pongamos tercos para Dios? Este pasaje nos advierte de aquellos que se vuelven vanidosos y arrogantes. Uno de los mandamientos de Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre del Señor Jehová en vano. No lo tomarás en vano. La palabra de Dios tiene un gran valor. Amén. Aleluya. La sangre de Cristo tiene un gran valor. Amén. Y tomar en vano la palabra de Dios es menospreciar la palabra. No importarme lo que Dios me dice en su palabra, no me importa. Como decía el pueblo antes, ahí te dice, no andaremos, no me importa. Así decía Israel, no andaremos, no queremos andar ya. Así el pueblo de hoy, no quiero, no quiero. Es tomar el nombre del Señor en vano. No tomarás el nombre del Señor, no tomarás la palabra del Señor en vano. Porque dice, porque no tomará Dios, no tomará Dios por inocente al que tome el nombre del Señor en vano. No lo tomará por inocente. Hoy se juega con la palabra de Dios. La iglesia de usted sabe cómo estaba en esta generación, ¿verdad? No les importa pecar. No les importa ir a hacer lo que sea afuera. Vienen a la iglesia a hacer lo que quieren, a alabar a Dios. No les interesa. Se perdió el respeto. Se perdió el temor de Dios. Y ahora hacen lo que quieren las iglesias. Pero miren, hermano, viene un día. Amén. Eso viene. Tarde o temprano la balanza. Tarde o temprano Dios los pesa. Y es ahí donde comienza a decir, pero ¿por qué me está pasando esto? Porque ya Dios lo pesó. Y fallado falto. Santo eres, Señor. Aleluya. Ya Dios lo pesó y la balanza se fue para el otro lado. Dios siempre ha querido mostrar su misericordia, ¿verdad que sí? Y sigue mostrando. Y los brazos de misericordia están abiertos. Y Dios quiere el bienestar para su pueblo. Pero es tanto que advierte la palabra, ¿verdad? En Hebreos habla mucho de eso. Que si oyer la voz del Señor, no
endurezcamos nuestros corazones. Atendamos siempre la palabra del Señor. Pero a veces podemos decir, bueno, yo no me opongo a la palabra de Dios. Claro que no. Podemos decir, no me opongo a la palabra de Dios, pero no estamos haciendo lo que Dios nos manda. Tal vez no nos oponemos, la creemos, sabemos que así es, Pero no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y al no hacerlo también no le estamos dando valor a la palabra. Estamos en soberbia y en orgullo. Aleluya. Aleluya. ¿quiénes somos nosotros? Miren, lo más difícil que este pasaje nos enseña es saber que el rey sabía lo que estaba haciendo. Él lo sabía. Ya había visto a su abuelo. Es difícil saber que hacemos algo que a Dios no le agrada Y lo seguimos haciendo. Sabemos que Dios no le agrada. y lo seguimos haciendo. Aleluya. Y cuando hacemos eso nosotros mismos, Nos estamos autodestruyendo. Amén. Hebreos 10:26. Un pasaje conocido. Dice la palabra, porque si pecaremos voluntariamente. ¿Qué es pecar voluntariamente? es saber que lo que estoy haciendo es pecado, que a Dios no le agrada. Eso es hacerlo voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, aquí se enseña la palabra. Aquí no le quitamos ni la coma ni la tilde. Aquí le hablamos como se está escrita la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Hay conocimiento de Dios, sí. Pero a veces hay conocimiento, pero no estamos haciendo lo que Dios nos dice. Amén. Aleluya. Pecaron voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de rigor que ha de devorar. Porque cuando nosotros, hermano, aquí hay dos puntos. Dos, aquí no hay medio. ¿Para qué no? Aquí no hay medios. O somos de Dios o no somos. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. O somos o no somos. Aquí no hay tibieza. Los tibios dicen: lo voy a vomitar de mi boca. Aquí o nos ponemos bien o no somos. Bueno, razón que en Juan 6 los discípulos dijeron a Jesús que dura es tu palabra. Ay, no se dura. Dura es tu palabra, pero cuando todos se fueron y Jesús les dice a los discípulos: ¿quién hizo ustedes también? La respuesta fue sabia. ¿A dónde iremos? Amén. La respuesta fue sabia. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos, hermanos, si realmente en esta palabra hay vida eterna? Amén. Aleluya. Ese error de Belsasar le costó su reino, le costó su muerte. Dios lo pesó en la balanza. Todos somos pesados en la balanza de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cómo estará vuestro peso otra vez? Vuestro peso estará más para allá, para el mundo. Porque a veces, hermano, para lo de Dios como que un poquito pesa, ¿verdad que sí? Pero para allá pesa mucho. Todos somos pesados de la balanza. Dios quiere hacernos el bien siempre. Amén. Dios nos habla porque es bueno, es misericordioso. Él no quiere que nadie se pierda. En Romanos 2. Gloria a Romanos 2, Dios. capítulo Aleluya. 5. Dice la palabra: miren, hermano, seamos sensibles a la palabra, ¿verdad que sí? No endurezcamos el corazón a la palabra de Dios. A veces sentimos que esa palabra nos está golpeando como un martillo, porque eso no es la palabra. Nos Amén. golpea como un martillo, Amén. está duro ahí. Amén. Eso es bueno. Está golpeando, porque nos puede dar forma.
o sentimos que lo está quemando con el fuego, bueno, pero no endurezcamos el corazón a la palabra. El apóstol habla, o Dios mismo habla al pueblo de Israel en el 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice? Atesora para ti mismo. Atesora para ti mismo ira. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Dios es justo. Amén. Y Dios pagará a cada uno según sus obras. Eso lo dice la Biblia. En muchas partes dice que Dios nos pagará según nuestras obras. Según lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, así vamos a recibir. Aleluya. El cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna. Mire que Dios es bueno. Amén. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen. Ahí hay un gran... Y buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso buscamos, ser inmortales un día. Por eso estamos aquí, porque un día queremos vivir para siempre. Amén. Dios nos dará la vida eterna. Pero cuando hacemos lo contrario, pero ira y enojo Aleluya. a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Gloria a Dios. Dios nos está hablando. Amén. Aquí lo hemos hablado muchas veces. Hacemos cosas que a Dios no le agradan. Aquí no lo miramos, pero Dios sí lo ve. Amén. Y Dios Aleluya. nos pesa en su balanza. Amén. Atendamos la voz de Dios Amén. antes de que entremos en ese límite de la ira del Señor. Y cuando Dios pone su mano fuerte, hermano, es duro. Es duro cuando el castigo de Dios viene, es duro. Aleluya. Ahí es terrible. Hemos visto muchos casos, ya lo vimos en la Biblia, y casos que hemos visto afuera de gente que entró en soberbia y se rebeló contra Dios. Y Dios los humilló. Y muchos lo mató y muchos lo vuelve a restablecer. Depende de la misericordia de Dios. Amén. Amén. Por eso que Dios habla. Este rey cometió un gran error, amén, de burlarse de Dios, de sobrepasarse de la palabra de Dios. No cometamos esos errores, humillémonos ante el Señor, seamos humildes, atentamos a Dios, que toda soberbia y jactancia de la Biblia que es pecado. Aleluya. Amén. Cuando nosotros endurecemos el corazón a la palabra, estamos entrando en soberbia y en arrogancia, y eso a Dios no le agrada. Amén. Aleluya. Amén. Siempre que yo no salga, Padre, gracias, ayúdame, sé que estoy mal en esta área, pero quiero cambiar, quiero ser diferente. Amén. Aleluya. Pero Amén. no practiquemos, digamos, lo mismo pecaminoso, porque podemos entrar en esa etapa. Y la paciencia de Dios puede terminarse. Todos, hermanos, somos pesados en la balanza. Y seremos pesados también en el futuro. Esperamos que el peso siempre pese hacia la justicia de Dios. Amén. Amén. Así que sigamos hacia adelante, que aquello torcido se enderezca, que aquello, amén, que está saliendo del camino, vuelva al camino. Levantémonos en el nombre de Jesús, amén, que Dios quiere que heredemos el reino de los cielos. Amén, Quiere que aleluya. heredemos la vida Aleluya. eterna, y Él demanda obediencia y fidelidad a su Gloria a palabra, Dios. que le temamos y le respetemos cada día. Amén. Así que Dios les bendiga y para adelante.